Bueno, os voy a mostrar los materiales necesarios para hacer un pequeño relieve de arcilla. Primero necesitamos la arcilla, como veis, conservada en una bolsa de plástico, a pues ser posible con cierre hermético. También necesitamos un trapo húmedo para conservar la humedad cuando la saquemos de la bolsa. También necesitamos un soporte para fijar nuestro relieve y palillos de modelar. Pero hay muchas veces que compramos la caja de palillos y hay otros muchos que no usamos. Hay veces que es mucho más útil usar un cuchillo. Bueno, lo primero que hay que hacer es buscar, yo considero que es más sencillo hacerlo con un objeto del natural. Aquí tenemos pues esta planta. Entonces, para que quede interesante el dibujo, la composición primero hay que dibujarla. La dibujamos en un papel, apuntando todos sus detalles, la forma, las distintas partes de la planta. Y ya una vez tengamos el dibujo hecho, definimos cuál va a ser el encuadre. Y en este caso, yo voy a hacer esta planta cuadrada. Para que sea más visible, le voy a marcar más fuerte el dibujo. Ahora, acto seguido, voy a amasar el barro. Para amasar el barro, bueno, aquí tenemos nuestro dibujo, la planta que vamos a realizar. Para amasar el barro, necesito hacerlo sobre una superficie que no absorbente, entonces, y limpia. Entonces yo tengo aquí la mesa de cristal, voy amasándolo sobre el cristal y decidir qué tipo de forma le voy a dar a mi pieza. Puedo usar, para darle la forma, si es circular, un vaso, y si es cuadrada, yo me echo ahí una plantilla cuadrada. Amaso la pieza. En el barro, para regular la humedad, es interesante trabajar con las manos y la superficie, conforme vamos amasando, el barro va perdiendo humedad, se ve muy bien por la textura. Si tiene una textura rugosa, es que está muy húmedo. Conforme va secándose, pierde esa textura y se va quedando más liso. Voy amasándolo para que pierda humedad y lo coloco sobre la superficie que voy a modelar. Esto bien. Ya os digo, para que quede liso se pueden usar varias herramientas. Se puede usar un cuchillo, se puede usar una regla o se puede usar un listón. Yo con esto lo voy dejando liso. Cuanto más liso, mejor. Puedo usar una silueta que me he hecho para definir sus bordes. Estirando un poco más. Lo puedo hacer directamente sobre la superficie de trabajo, lo puedo hacer aparte. Si lo hago sobre la superficie de trabajo, me faltan para las esquinas trozos de barro, o puedo cortar con un cúter lo que me sobra, con mucho cuidado de no cortarme, y añadirlo al otro.
Si quiero separar el barro porque quiero cambiarle de soporte, hay una herramienta muy interesante que es el alambre. Entonces le paso así el alambre y lo separo, ¿vale? Porque quiera cambiar de soporte o porque no me interese o quiera hacerlo más fino, pues lo cambio. Hay veces que la parte de atrás es más lisa que la de adelante, pues lo doy la vuelta. Lo voy estirando para que me quede uniforme. Cuanto más liso esté, mejor para empezar mi relieve. Ahora quito lo que me sobra y empiezo a mover. Usando el cuchillo, los cutters. Hay veces que las herramientas de cocina son incluso más útiles. Yo mi consejo es que empecéis haciendo uno chiquitito que os da más confianza. Lo que pasa es que exige mayor destreza, exige dibujar mejor. Pero bueno, vosotros como dibujáis bien, no vais a tener ningún problema. Lo bueno del barro es que regulando la humedad tú puedes hacer cualquier cosa, ¿veis? Conforme se va trabajando el barro va perdiendo humedad. Bueno, como he cogido algo de natural, pues puedo usarlo como modelo, no solo mi dibujo, que lo tengo aquí para copiarme, sino puedo usar el propio modelo. Hay veces que las propias hojas nos pueden servir de molde. Si yo cojo una hoja y la aplasto sobre el trozo de barro, me sirve de molde. El barro copia la rugosidad de la hoja, ¿vale? Está copiando la rugosidad. La coloco sobre la superficie y luego la sigo modelando. Pensar que el barro está todavía muy húmedo. Entonces, al ir pasando el tiempo, adquirirá la consistencia necesaria para que el dibujo quede más perfilado, ¿vale? Al principio, cuando está muy húmedo, se le ve como una superficie muy porosa, pero conforme va perdiendo agua, permite alisar las formas, hasta adquirir una consistencia que llaman de cuero, que es simplemente como el cuero, más fácil de detallar. Al principio es difícil de detallar porque tiene mucho agua, pero luego, conforme va perdiendo, es más fácil de hacer formas finas y delicadas. Dibujo la forma. Recordar cuando erais pequeños modelabais con plastilina. Para hacer el tallo, pues hago el típico chulo. Cuidado en la mesa que se van quedando partes secas. Es conveniente, si se os seca demasiado, que tengáis como una especie de spray con agua para que podáis evitar que se os mezclen trozos secos con el barro bien húmedo. Cuanto más fino lo haga, mayor detalle tendrá el dibujo.
¿vale? Un poco gorda, me queda gordita, la puedo cortar, la puedo afinar. Cuidado con el agua, porque el agua nos está estropeando la superficie de trabajo. Yo os aconsejo trabajar sobre una superficie lisa de formica en la cocina, o si tenéis una mesa de cristal, sobre la mesa de cristal. Vamos a hacer el rulo bonito, tirándolo hasta que quede fino. Esto nos recuerda a nuestra época de plastilina. Lo que pasa es que el barro, al poder regular la cantidad de agua, te permite trabajar con más detalle que lo que hacíamos de pequeños con la plástica. Vamos introduciendo cada una de las formas. Una vez sobre la superficie, con el propio cuchillo o con un palillo de modelar pequeño, podemos alisar la pieza. Es conveniente de que el cuchillo esté limpio. Para limpiar las herramientas se frotan siempre unas con otras. Hay que evitar que tenga, como tiene restos de escayola de haber hecho molde, porque la escayola estropea el barro. No se deben mezclar nunca. Por eso hay que tener las herramientas bien. Podemos alisarlo como en el cuchillo e ir añadiendo elementos a la pieza. Vemos que está excesivamente grueso, lo modelamos. Vamos a ir añadiendo otras piezas hasta obtener el resultado. Si nos queremos ir a cenar o a hacer otra cosa, lo recubrimos con el trapo húmedo y lo guardamos, a ser posible, en una bolsa que sea hermética. Tiene un cierre hermético. Pero si no hay necesidad, si hacemos una pieza más grande, por ejemplo, lo podemos doblar así en una bolsa cualquiera. Pero bueno, si tenemos la bolsa hermética, la cerramos. Ya una vez hayamos cenado o hayamos pasado un día, pues seguimos con nuestra pieza. Aquí tenemos una pieza un poco más acabada. Si vemos que está excesivamente húmeda, la dejamos un rato al aire y nos vamos a descansar por ahí, o la dejamos la noche anterior abierta. Sobre todo ya cuando esté prácticamente acabada y queramos ir añadiendo los pequeños detalles. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, todavía le queda trabajo, pero podemos hacer, que también es interesante, añadir pequeños relieves hundidos sobre el fondo. Por ejemplo, aquí los tallos finales los podemos hacer en hueco relieve en vez de en bajo relieve, y añadimos así más efectos a nuestra pieza. Voy tallando, voy modelando ya suavemente. Cada vez que vaya perdiendo agua,
Esto va a quedar más fácil de modelar. Si vemos que se seca demasiado, añadiremos con esto, ¿vale? Pero hay que tener cuidado con el exceso de agua. El barro por eso permite tanto detalle, porque al regular la humedad, regulas también la capacidad de modelar la pieza. Hay que tener cuidado porque con el agua tendemos a sobar un poco la pieza y pierde detalles si lo sobamos mucho, ¿vale? Bueno, una vez esté acabado, ya la dejamos al aire y que se seque, ¿vale? Y con eso ya está acabado. Luego pasaremos a hacer el molde. Ya la pieza, a ver si la cámara la saca bien. Esta es, pero está todavía sin acabar del todo.